Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les hablaremos acerca de estas tres técnicas: electroforesis, cromatografía líquida y espectrometría de masas. La electroforesis es una técnica de laboratorio que se usa para separar moléculas de ADN, ARN o proteínas. Este se basa en el movimiento de partículas cargadas a través de una matriz porosa bajo la influencia de un campo eléctrico. Comúnmente se analizan muestras de sangre, tejidos, células, proteínas purificadas o extractos de plantas. Las moléculas separadas en la electroforesis migran debido a diferencias en su tamaño, forma, carga, y las más pequeñas se mueven más rápidamente que las más grandes. Llevarse a cabo la electroforesis consta de estos pasos. Como paso número 1 tenemos la extracción y purificación del ADN, donde se obtienen 3 muestras de líneas celulares humanas. Se purifica el ADN eliminando moléculas no deseadas. Como paso número 2 tenemos la amplificación por PCR y preparación. Se amplifica el fragmento del gen PR3 con PCR. Se añade tampón de carga con glicerol, esto para que la muestra se hunda en el gel, y azul de bromofenol para visualizar el avance. Como paso número 3 se prepara un gel de agarosa en una cubeta con tampón y EDTA, donde se cargan los pocillos de la siguiente manera. Pocillo número 1, marcador de peso molecular. Pocillo del 2 al 4, muestra problema 1, 2 y 3. Pocillo número 5, control positivo con variantes de PR34 y PER35. Pocillo número 6, control negativo, sin ADN, detecta contaminación. Se conecta la corriente eléctrica para permitir la migración del ADN a través del gel. Y como paso número 4 es el análisis de resultado. Una vez que las bandas han migrado, se detiene la corriente, se observa el gel bajo la luz UV, se comparan las bandas de las muestras con los controles para identificar qué variantes del gen. Cromatografía líquida. La cromatografía líquida es una de las técnicas de cromatografía más ampliamente utilizada para separar las moléculas de una muestra soluble poco sensible al calor. Una de estas muestras pueden ser los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos y polímeros. Es una técnica lenta y se suele realizar a temperatura ambiente. Se basa en la distribución de analitos entre dos fases, una fase móvil que es líquida y una fase estacionaria. A continuación les explicaré la función de la cromatografía líquida de alta resolución. Como primer paso tenemos que preparar la fase móvil. En esta se seleccionan y preparan los disolventes que irán en esta fase, como el agua, metanol, entre otros. Estos disolventes se colocan en los frascos de reserva del sistema. Como segundo paso tenemos la desgasificación de los disolventes. A través del difusor de helio se eliminan las burbujas de gas presentes en los disolventes ya preparados, ya que éstas pueden interferir con el flujo y la detección. Como tercer paso tenemos el encendido del equipo y purgado del sistema. Se enciende el sistema y se hace pasar la fase móvil por todas las partes del equipo: válvulas, filtro, bombas, columna, usando una jeringa para cebar si es necesario. Esto garantiza que todo esté limpio, libre de aire. Y como paso 4 tenemos la estabilización del flujo y la presión. La bomba comienza a funcionar y el sistema alcanza una presión constante. El amortiguador de pulsaciones regula la presión para que el flujo sea estable. El sistema está listo para inyectar la muestra y comenzar la separación. Se inyecta la muestra en el sistema ya previamente estabilizado. Esta se inyecta a través de la válvula de inyección, usando una jeringa o un inyector automático. Después de esto, la fase móvil arrastra la muestra hacia la columna que contiene la fase estacionaria. La fase estacionaria es un material sólido o poroso. Aquí ocurre la separación de los componentes según su afinidad con la fase móvil y estacionaria o su tamaño y polaridad. Cada compuesto avanza a diferente velocidad y se separa en la columna. Los compuestos pasan al detector, puede ser UV o fluorescencia.
El detector registra la presencia de cada compuesto, mide su intensidad o concentración y genera una cromatograma donde cada pico representa un compuesto separado. Un resultado, es decir, un análisis, donde se identifican los compuestos presentes, se mide su cantidad y se compara los estándares o muestras ya conocidas. La espectrometría de masas es una técnica de análisis cualitativo de amplia utilización para la determinación de estructuras orgánicas por sí sola o en combinación con otras técnicas de espectrofotometría. ¿Qué tipo de muestras se pueden analizar con esta técnica? Compuestos desconocidos, cuantificar compuestos conocidos y para la estructura y propiedades químicas de las moléculas. ¿Por qué es útil conocer la relación masa-carga de un ion? Para identificar y separar iones de diferentes masas y cargas en técnicas como la espectrometría de masas, es crucial para la identificación de compuestos químicos y la determinación de pesos. ¿Cuál es el principal objetivo de esta técnica? La espectrometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. ¿Qué tipo de información nos proporciona un espectro de masa? Es un tipo de representación gráfica de la señal iónica en función de la relación masa-carga. Estos espectros se utilizan para determinar la firma elemental o isotópica de una muestra. El proceso de espectrometrías de masas comienza de la siguiente manera. Número 1. Entrada de la muestra. La muestra se introduce en el espectrómetro en forma líquida o gaseosa. 2. Calor vaporiza la muestra. Un sistema de calentamiento vaporiza la muestra para convertirla en gas necesario para el análisis en fase gaseosa. 3. Ionización. Una fuente de corriente de electrones bombardea la muestra gaseosa provocando la ionización de las moléculas. Estas pierden o ganan electrones. Esto genera iones cargados, necesarios para que puedan ser manipulados por compuestos eléctricos o magnéticos. 4. Aceleración de iones. Los iones generados son acelerados mediante un campo eléctrico alineándolos en una dirección y dándoles velocidad hacia el analizador. Fluorescencia. El detector registra la presencia de cada compuesto, mide su intensidad o concentración y genera una cromatograma donde cada pico representa un compuesto separado. Un resultado, es decir, un análisis, donde se identifican los compuestos presentes, se mide su cantidad y se compara los estándares o muestras ya conocidas. La espectrometría de masas es una técnica de análisis cualitativo de amplia utilización para la determinación de estructuras orgánicas por sí sola o en combinación con otras técnicas de espectrofotometría. ¿Qué tipo de muestras se pueden analizar con esta técnica? Compuestos desconocidos, cuantificar compuestos conocidos y para la estructura y propiedades químicas de las moléculas. ¿Por qué es útil conocer la relación masa-carga de un ion? Para identificar y separar iones de diferentes masas y cargas en técnicas como la espectrometría de masas, es crucial para la identificación de compuestos químicos y la determinación de pesos. ¿Cuál es el principal objetivo de esta técnica? La espectrometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa. ¿Qué tipo de información nos proporciona un espectro de masa? Es un tipo de representación gráfica de la señal iónica en función de la relación masa-carga. Estos espectros se utilizan para determinar la firma elemental o isotópica de una muestra. El proceso de espectrometrías de masas comienza de la siguiente manera. Número 1. Entrada de la muestra. La muestra se introduce en el espectrómetro en forma líquida o gaseosa. 2. Calor vaporiza la muestra. Un sistema de calentamiento vaporiza la muestra para convertirla en gas necesario para el análisis en fase gaseosa. 3. Ionización. Una fuente de corriente de electrones bombardea la muestra gaseosa provocando la ionización de las moléculas. Estas pierden o ganan electrones. Esto genera iones cargados, necesarios para que puedan ser manipulados por compuestos eléctricos o magnéticos. 4. Aceleración de iones. Los iones generados son acelerados mediante un campo eléctrico alineándolos en una dirección y dándoles velocidad hacia el analizador. 5. Separación por masa y carga. Un campo magnético desvía los iones dependiendo de su masa y carga. Iones ligeros se desvían más, iones pesados se desvían menos. Esto separa los iones según su relación masa y carga. 6. Detección.
Los iones llegan al detector donde se registra su abundancia. El resultado es un espectro de masas donde cada pico representa un ion con una masa específica. Resultado final. Se obtiene un gráfico con picos que permite identificar compuestos, detectar impurezas. La espectrometría de masas, la electroforesis y la cromatografía líquida están relacionadas porque se utilizan de manera complementaria para analizar y caracterizar moléculas en muestras complejas. Su relación se basa en un flujo de trabajo común en análisis químico y biológico, en separación y en detección e identificación. Con la relación de estos temas, les voy a explicar un poquito este diagrama. Este diagrama contiene dos partes, es la combinación de la cromatografía líquida y la espectrometría. Para empezar con la combinación de estos dos procesos, empezamos por la separación de proteínas, que es la cromatografía líquida. Esta empieza con la preparación de la fase líquida. Este líquido se va a arrastrar a través del sistema, donde las bombas lo empujan con presiones altas para que fluya de manera continua por las columnas. Como siguiente paso es donde ya se inyecta la muestra por la válvula de inyección. Después esta pasa por la columna de protección más la columna de cromatografía líquida, que es ahí donde ocurre la separación. Las proteínas se separan con base a su afinidad por la fase estacionaria, que es la fase de sólidos. Después pasan por un detector, el detector de las proteínas, pero también dirige el flujo hacia la siguiente etapa. La siguiente etapa es la salida de desecho, es donde el flujo que no se necesita logrado separar las proteínas gracias a la cromatografía líquida, entra la espectrometría de masas. ¿Qué es lo que hace la espectrometría de masas? Identifica precisamente cada componente, es decir, cada proteína de la muestra. Estas pasan por un tubo curvado, es un analizador. El analizador lo separa en base a su relación masa-carga. Los que son más ligeros se desvían más y los que son más pesados se desvían menos. Después pasan por un detector de múltiple de electrones. Este registra los iones que llegan y genera un espectro que se usa para identificar exactamente qué proteína es. Las diferencias entre la espectrometría de masas, la electroforesis y la cromatografía líquida son claras en cuanto a su principio, aplicación y tipo de muestras que analizan, ya que se diferencian en su principio de funcionamiento, así como también en su propósito, en su tipo de análisis, en su sensibilidad. Muchas gracias por su atención. Esto fue la electroforesis, cromatografía líquida y espectrometría de masas. Espero y este video haya sido informativo. Gracias por ver.